para saber el equilibrio ácido-base es completamente necesario conocer esta ecuación del agua, la primera. Que no es difícil, ¿no? Es sencillita. Todos sabemos que el agua, si yo detengo este vaso de agua acá, yo sé que en todo momento ese vaso de agua no está así de esta forma H2O como agua molecular, sino que una porción está así y la otra porción está disociada en hidrógeno y el radical hidroxilo. Y la flecha en doble sentido significa que esas moléculas de agua o se están disociando o se están reasociando a cada rato, en todo momento, y hay un equilibrio entre los dos lados, ¿no? El equilibrio que se mantenga entre ambos lados de esta ecuación va a depender de múltiples factores. Entonces, por ejemplo, la cantidad de electrolitos que hay en el agua, la temperatura del agua, la cantidad de CO2 del agua, la cantidad de proteínas en el agua, etcétera. Y bueno, los seres humanos y todos los animales en general estamos compuestos de agua, ¿no? Bastante agua. Entonces esta ecuación es muy importante para mantener el equilibrio del medio interno. Si nos fijamos muy bien nuevamente en esta ecuación, nos damos cuenta que hacia el lado derecho tenemos al hidrógeno, ¿no? Junto con el hidroxilo, pero al hidrógeno. Y si nosotros recordamos cuál es el concepto de pH, ¿no? El pH mide la cantidad de iones hidrógenos libres, ¿verdad? Entonces, la cantidad de iones hidrógenos que están libres y que determinan la acidosis de un medio dependen de esta cantidad de hidrógenos que se ha liberado a partir del agua. ¿Ya? Al inicio no es tan fácil comprenderlo, pero van a darse cuenta que esto es lo central en el equilibrio ácido-base. Y bueno, ¿cuánta cantidad de hidrógeno está presente en cualquier momento en un litro de agua pura? Agua pura, cuando digo agua pura me refiero al agua destilada, sin ningún electrolito, ¿no? Agua pura. El agua que nosotros bebemos del caño ya no es pura, ya tiene electrolitos, es el agua destilada. ¿Cómo se mide la cantidad de estos hidrógenos? Con esta medida, ¿no? Bueno, la constante de equilibrio nos aproxima la cantidad de hidrógenos que hay en un litro de agua. Y la constante de equilibrio para el agua se llama K, W de water, en inglés agua, ¿no? Que va a ser igual a la concentración simplemente de los dos productos del lado derecho. O sea, la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones hidroxilo, ¿no? Si nosotros multiplicamos las dos concentraciones, tenemos un resultado de 10 a la menos 14. O sea, la constante de equilibrio del agua es de 10 a la menos 14 moles, ¿no? Que resulta de la multiplicación de esos dos productos. Pero 10 a la menos 14 es esto, ¿no? 0.14 cifras decimales con un 1 ahí. Si nosotros tendríamos que escribir a cada rato esto, tendríamos errores digitando los ceros. Muy bien. Si el producto de estos dos es 10 a la menos 14, y nosotros sabemos que existe la misma cantidad de hidrógenos que de hidroxilo, entonces podemos estar completamente seguros que la mitad de este 10 a la menos 14 corresponden a los hidrógenos, ¿no? Por lo tanto, la concentración de hidrógenos es 10 a la menos 7, o sea, 0.000001, 7 cifras decimales. Esta es la concentración de iones hidrógeno en moles, ¿no? En un litro de agua pura, un litro de agua pura. Y esto es 10 a la menos 7. Por lo tanto, si nosotros queremos expresar cuál es la cantidad de hidrógenos en el agua pura, es 10 a la menos 7, ¿no? Pero 10 a la menos 7 sigue siendo una cantidad un poco difícil de manejar, así que usamos el término logaritmo, ¿no? A esto le hacemos logaritmo, como vamos a ver en un ratito en las siguientes diapositivas. Primero vamos a tratar de ver algunos conceptos, ¿ya? Vamos a ver con la pregunta 1. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. El agua, dice, es un electrolito. A, débil. B, porque en algunas circunstancias conduce la corriente eléctrica. C, porque en algunos casos puede sufrir la electrólisis. D, porque siempre conduce la electricidad. O E, porque es capaz de conducir la electricidad. ¿Cuál sería la respuesta? D, ¿no?
Y aquí nos preguntan, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Por electrolito se entiende qué cosa. A, una sustancia que conduce la corriente eléctrica en cualquier estado. B, cualquier sustancia que se disocia en disolución, o sea que se parte en iones cargados, ¿no? C, una sustancia aislante que en disolución acuosa o fundida conduce la corriente eléctrica. Aislante dice, ¿no? D, una sustancia que produce iones en disolución acuosa. O E, una sustancia que produce electricidad. ¿Qué es un electrolito? El concepto de electrolito es, ¿no?, sustancia que conduce la corriente eléctrica en cualquier estado de electrón, ¿no?, que conduce la corriente eléctrica. El sodio, el potasio, el agua. Ah, la falsa dice, ¿no? A ver, cierto. Sí, pues, la falsa. A ver, sí, cierto, porque acá dice cualquier sustancia que se en disolución, sí. La falsa, la A. Ya, y bueno, potencial de hidrogeniones es lo que les decía hace un rato. Entonces la concentración de hidrógenos es 10 a la menos 7. No, 10 a la menos 7 podemos tener errores manejando esa cifra, por lo tanto hablamos del potencial de hidrogeniones o pH. Y el pH, ¿qué es? Simplemente es la medida del grado de acidez o basicidad de una sustancia. Se mide la cantidad de hidrógenos libres en una sustancia. Se determina, dice, según la fórmula. El pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Ese 10 a la menos 7 que habíamos obtenido, ¿no?, le hacemos un menos logaritmo. Por lo que es, dice, inversamente proporcional a dicha concentración. ¿Qué quiere decir? ¿No? Esto es el pH. Primero, como tenemos la cantidad 10 a la menos 7 de moles de agua, perdón, de moles de hidrógeno, como es difícil de manejar, nosotros le hacemos logaritmo en base 10. Ya ustedes se acuerdan de sus clases de pre, ¿no? Si nosotros le ponemos aquí logaritmo en base 10, ¿qué significa? Que este 10, esta base 10 elevado a este exponente, te debe dar igual a esto de acá. Entonces 10 elevado a qué número te da 10, ¿a qué número te da 10? 10 a la, o sea, 10 elevado a qué número te da 10 a la menos 7. Menos 7, ¿no? O sea, cuando habla de este logaritmo simplemente se está refiriendo a este exponente, es menos 7. Pero menos 7 también un poco, no es muy práctico manejar un número negativo. Por lo tanto lo multiplicamos por menos 1. Y queda acá menos logaritmo de esto es igual, 7 negativo se vuelve positivo. Y decimos por lo tanto que el pH igual a 7 es un pH neutro, ¿no? Eso es un pH neutro, el pH del agua pura, 7. pH neutro. Y el pH no tiene unidades en este caso. Ahora, ¿qué pasa cuando este pH sube por encima de 7, 8, 9? ¿Qué significa? Que si es 8 o 9, esto de aquí es 8 o 9 también, ¿verdad? Este exponente. Pero si esto está midiendo la cantidad de hidrogeniones, si esto es más grande, como es negativo, toda esta expresión es más chiquitita. O sea, si este exponente es más grande, la expresión del paréntesis es más chiquitita. Por lo tanto, si yo tengo pHs más grandes, de 7 para arriba, significa que hay menos cantidad de hidrogeniones, ¿no? Menos. Al revés, si yo tengo pH menos de 7, significa que hay más cantidad de hidrogeniones. Por eso lo que decía aquí, ¿no? Por lo que es inversamente proporcional a dicha concentración, a la concentración de hidrogeniones. O sea, a mayor concentración de hidrogeniones, menor será el pH. Y viceversa. Eso ya lo saben ustedes de manera intuitiva. El pH ácido es menos de 7 y básico más de 7, ¿no? Sin embargo, hay que dejarlo claro. Bien, pero el pH del agua es 7.4, pero en la sangre no es 7.4 necesariamente, ¿no?, sino que fluctúa, varía. El pH normal de los líquidos del cuerpo oscila entre 7.35, como ven aquí en la sangre venosa, y puede llegar a ser hasta 7.45 en la sangre arterial, ¿no? 7.35 a 7.45. Recuerdan que el pH del agua es 7, el neutro. Entonces nosotros no tenemos un pH exactamente neutro, sino tenemos un pH mayor de 7, o sea, ligeramente alcalino, ¿no? Ligeramente alcalino nuestro pH. Pero para cuestiones fisiológicas,
humana sobre todo, se considera de 7.35 a 7.45 como un pH normal, ¿no? pH fisiológicamente neutro. Bueno, cuando disminuye por debajo de 7.35, que es el caso más extremo de la sangre venosa, se produce una acidosis, mientras que si aumenta por encima de 7.45 se produce una alcalosis. Más técnicamente, cuando baja de 7.35 se produce una acidemia, porque lo que estamos midiendo es la acidez en la sangre. Más que una acidosis, aquí podemos ponerle entre paréntesis una acidemia. Y si es que aumenta por encima de 7.45 existe una alcalemia, ¿no? Acidemia o alcalemia. También ya comúnmente se le llama acidosis y alcalosis. Esto es lo mismo, ¿no? El capilar, en el extremo arterial del capilar, la sangre entra con un pH de 7.4 y elimina o va ocurriendo aquí la entrega de oxígeno, la recepción de dióxido de carbono, etcétera. Termina en el extremo venoso con un pH de 7.35. ¿no? El límite inferior del pH es 7.35, pero el pH dentro de las células sí es más aproximado al pH neutro del agua, o sea, 7 dentro de las células. Si nosotros tomamos el AGA de un paciente de gases arteriales y vemos un pH 7, para nosotros es una acidosis severa prácticamente, ¿no? 7. Pero el intracelular tiene pH 7. ¿Ya? Lo que estamos midiendo nosotros con el AGA es el pH de las arterias. Bien. El pH se define como ¿qué? A. La inversa del logaritmo de la concentración de iones H3O. B. El logaritmo de la concentración de iones H3O. C. La inversa de la concentración de iones H3O. El logaritmo de la inversa de la concentración de iones H3O y cualquiera de las anteriores. ¿no? Este es el más aproximado, ¿no? Se puede medir así también. Puede ser H solamente o H3O, el logaritmo de la inversa, ¿no? De la concentración de esos iones. Más técnicamente hablando, solamente del hidrógeno. Muy bien. Hasta ahí un poquito de repaso de la química que normalmente ya debemos saber para entrar al tema, ¿no? de ácido base. Entonces, aquí tenemos la definición de qué es un ácido y qué es una base. Un ácido, de simple, podemos decir que es cualquier sustancia que entrega un hidrógeno. Ya está. Y como ustedes saben, la cantidad de hidrógenos en una solución determina su acidosis, ¿no? El pH. Entonces, un ácido es cualquier sustancia que yo le pueda echar a una solución y que esta sustancia sea capaz de liberar un hidrógeno. ¿Y qué es una base? Al revés, es cualquier sustancia que pueda aceptar un hidrógeno que está libre, se lo agarra y entonces disminuye un hidrógeno dentro de esa solución, ¿no? Quita un hidrógeno, saca un hidrógeno porque lo acepta. Por eso aquí dice un ácido es una sustancia que se disocia produciendo un ion hidrógeno libre, haciendo que estos iones se incrementen. Y una base es una sustancia que acepta iones hidrógeno, haciendo que estos disminuyan en cantidad. Como nosotros ya sabemos, la acidosis es la mayor cantidad de hidrógenos y la alcalosis la menor cantidad de hidrógenos, ¿no? Una sustancia ácida se define como ¿cuál? Sustancia que entrega, ¿no? un hidrógeno. ¿Cómo que se define? A. Sustancia que rechaza un hidrógeno. B. Sustancia que acepta iones hidrógeno. C. Sustancia que al disociarse produce oxígeno. D. Sustancia que al disociarse produce hidrógenos libres. O E. Sustancia químicamente neutra. ¿Una sustancia ácida cuál es? Exacto, ¿no? La D. Sustancia que al disociarse produce hidrógenos libres. Eso es una sustancia ácida. Muy bien. Ya sabemos que es un ácido, ya sabemos que es una base o un álcali, que es lo mismo base o álcali, ¿no? Ahora vamos a adentrarnos un poco más y recordar que es un ácido fuerte, un ácido débil, una base fuerte y una base débil. ¿Sí? Para nosotros decir si es un ácido o una base fuerte o débil, tenemos que ver a qué pH entrega su hidrógeno. Dijimos que los ácidos entregan un hidrógeno y las bases aceptan un hidrógeno. Pero para
catalogarlo como fuerte o débil depende del pH. Miren, un ácido fuerte es una sustancia que genera hidrógenos en un medio con pH neutro. O sea, el agua tiene pH neutro. Si yo al agua le pongo cualquier sustancia que a ese pH neutro genere hidrógenos, estoy hablando de un ácido fuerte. En cambio, un ácido débil es una sustancia que genera también hidrógenos, pero en medios con pH extremo. O sea, cuando el pH es muy básico, recién suelta su hidrógeno. Cuando el pH es neutro, no lo suelta, ¿no? Igual que las bases. Una base fuerte es aquella sustancia que acepta los hidrógenos en un medio con un pH neutro, y una base débil la que acepta los hidrógenos a un pH extremo o un pH ácido, ¿no? Esto es importante porque en el cuerpo hay buffers o tampones, sistemas tampones que contrarrestan la acidosis del cuerpo, y vamos a ver que algunos sistemas aceptan, por ejemplo, los hidrógenos al pH neutro de nuestra sangre, y algunos son más extremos, necesitan que la sangre se vuelva más acidótica para recién aceptar los hidrógenos que se están generando, ¿no? Algunos buffers diferentes. Vamos a ir viendo eso. Pregunta 5. Toda aquella sustancia que acepta hidrógenos en un medio con pH 7, o sea, con un pH neutro, se denomina ¿qué? Que acepta hidrógenos, base, ¿no? Y si lo hace a pH neutro, base fuerte, ¿no? O álcali fuerte. Pregunta 6. Un ácido débil es aquel que, ya sabemos, ¿no? Ácido es el que entrega un hidrógeno o genera un hidrógeno, ¿no? Se disocia en hidrógeno. Y si es débil, se refiere a que lo hace a pH extremos, ¿no? A pH alcalinos. A ver, un ácido débil es aquel que A, no está completamente disociado, B, aquel cuyas disoluciones tienen un pH alto, o sea, bastante básico, C, aquel que es blando, no, ¿no? D, aquel cuyas disoluciones tienen un pH débil, o E, aquel que está completamente disociado. ¿Cuál es un ácido débil? No está completamente disociado, ¿no? Podría ser la B, aquel cuyas disoluciones tienen un pH alto, ¿no? Pero no nos está diciendo aquí que está entregando hidrógenos ni nada. El ácido débil es un ácido que no está completamente disociado, por lo menos a pH neutro. Y bueno, a esta ecuación le ponemos el título de una ecuación para nunca olvidar, que sería la segunda ecuación. La primera es la del agua, que es sencillita de recordar, y la segunda es esta del dióxido de carbono, que también la han visto todos ustedes en sus libros, lo han visto muchas veces, pero como a mí me pasaba también antes, no le prestamos atención porque creemos que es muy simple, ¿no? ¿Qué sucede? Aquí tenemos la ecuación del dióxido de carbono. El dióxido de carbono, como ustedes recuerdan, se produce en las células en todo momento debido al metabolismo, ¿no? Este dióxido de carbono, si se junta con el agua, ¿no? Reaccionan con el agua. Esta reacción es catalizada por una enzima que está aquí, donde está la flecha, es la anhidrasa carbónica, ¿no? Se convierte ácido carbónico. El ácido carbónico puede volver a reaccionar con la anhidrasa carbónica, dependiendo en qué lugar del cuerpo, y producir hidrógeno más bicarbonato. ¿Ve? Entonces, este hidrógeno más bicarbonato puede tomar el camino contrario y convertirse primero en ácido carbónico y luego en CO2 más agua. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? Ustedes ven aquí dos flechas, que una que va a la derecha y otra que va a la izquierda. Es importante porque tanto la concentración de los dos extremos que nos interesan, a este lado el dióxido de carbono y a este lado el hidrógeno, ¿no? Las concentraciones de ambos dependen de cuál de ellos sea más abundante en el medio. Si en un momento dado el CO2 es más abundante, entonces esta ecuación se va hacia la derecha, ¿no? Trata de disminuir el CO2, de igualarse, y aumenta por lo tanto el hidrógeno. Y si al revés la concentración de estos solutos es más alta, entonces la flecha se va hacia la izquierda y aumentan también estos de acá como consecuencia, ¿no? De eso. Como dice aquí, el dióxido de carbono y el ion bicarbonato, este de acá y este de acá, se pueden interconvertir por acción de la enzima anhidrasa carbónica. El sentido final de los productos depende de la cantidad de solutos a un extremo o al otro extremo.
¿Por qué es importante esto? Hay pacientes que tienen CO2 elevado todo el tiempo, que retienen dióxido de carbono, como aquellos que sufren de enfermedad pulmonar crónica, obstructiva crónica. Esos pacientes que retienen CO2, en ellos, pues, este CO2 más elevado va a hacer que si nosotros le tomamos un AGA, le encontramos el bicarbonato más elevado. Y también van a tener un grado de acidosis respiratoria, ¿no? Así se produce la acidosis respiratoria. Se eleva el CO2, la ecuación se va a la derecha y aparecen más hidrógenos, acidosis o acidemia, y a su vez también aparecen más bicarbonatos que nosotros podemos medirlos, ¿no? Y por otro lado, ¿qué pasa si a un paciente que no está respirando, o sea que no está eliminando CO2, yo le paso varias ampollas de bicarbonato como se hacía antes en las reanimaciones cardiopulmonares? Paciente que no respira le ponía varias ampollas de bicarbonato. Este bicarbonato se va a convertir en CO2, pero este CO2 no va a poder ser eliminado ya que el paciente no está ventilando, ¿no? Y se va a terminar acumulando más CO2 y se va a empezar más acidosis, ¿no? El paciente va, a la larga, se acumula tanto CO2 que la ecuación regresa hacia la derecha y se empieza a acumular más hidrógeno. Entonces, hoy en día no se da bicarbonato al paciente en paro. Muy bien. Esto de aquí es pues una célula renal, ¿no? Una célula renal, que aquí, bueno, vamos a verlo con más detalle en un momento, ¿no? Que estamos viendo a este extremo una bomba en la cual el bicarbonato pues está intercambiándose con el cloro. Aquí el CO2 está ingresando a la célula. Esta es la misma ecuación que habíamos visto en la lámina anterior. El CO2 más el agua, por acción de la anhidrasa carbónica, se convierte en hidrógeno más bicarbonato. Este bicarbonato en las células tubulares del riñón, ¿no? Pueden intercambiarse con cloro, ¿no? Pueden intercambiarse con cloro. Y también el cloro tiene una vía por la cual se puede eliminar, ¿no? O sea, se elimina cloro, que el cloro queda afuera, se intercambia por el bicarbonato. Vamos a ir viéndolo con más detalle en las siguientes láminas, ¿ya? Aquí tenemos, ¿ven? Una célula tubular. A este lado está la luz del túbulo, o sea, la orina que se está empezando a formar. Y a este otro lado tenemos el vaso sanguíneo. Muy bien. Entonces, la anhidrasa carbónica está aquí, representada por este círculo en verde, que ven. Y la anhidrasa carbónica es principalmente abundante en dos órganos, en los riñones, aquí, y en los pulmones. O sea, justamente en los lugares donde se puede eliminar el ácido o el CO2. Ahí es bastante abundante la anhidrasa carbónica. Aquí vemos que empezamos con el CO2 que proviene del metabolismo de las células, y se une con el agua por la anhidrasa carbónica, se genera ácido carbónico, y como ya habíamos visto, ese ácido carbónico se disocia en hidrógeno más bicarbonato. El bicarbonato regresa a la sangre, ¿no? Y es intercambiado por el cloro. Y este ion hidrógeno puede salir, ¿no? Hacia la luz tubular, y es una manera de explicar cómo se podrían eliminar los hidrógenos, ¿no? Es una de las maneras para explicar. Sin embargo, la función del riñón no es solamente eliminar hidrógenos, sino también es eliminar iones cloro, ¿no? Iones cloro. Porque si ustedes recuerdan, cuando ustedes comen sal, el sal es cloruro de sodio y tiene la misma cantidad de cloro que de sodio. Pero en nuestra sangre no existe la misma cantidad de sodio que de cloro, sino el sodio es 140 y el cloro es 105. Por lo tanto, hay una diferencia de cloro que el riñón se encarga de eliminar, ¿no? Y eso está representado por esta parte pequeñita de abajo, en la cual el bicarbonato que se ha producido se intercambia por el cloro, y este cloro finalmente va a terminar eliminándose más abajo. 7. Son características de la anhidrasa carbónica excepto una, dice, ¿no? Es una metaloenzima, o sea que tiene un componente, ¿no? Metal, ¿no? B. Cataliza la conversión rápida de dióxido de carbono y agua a bicarbonato y protones. C. Su centro activo contiene un ion zinc. D. La reacción directa es más rápida que la inversa. La directa es hacia acá, ¿no? La reacción inversa es más rápida que la directa. ¿Cuáles son características? La E es la característica, ¿no? La inversa es más rápida que la directa, ¿no? Ahora vamos a ver eso. Perdón, la falsa. Hoy día he venido con
el chip cambiado, ¿no? De lo falso por lo verdadero. Esta es la falsa, perdón. La reacción inversa es más rápida que la directa. Vamos a ver eso en las siguientes láminas. 8. Dadas las siguientes reacciones, señale aquella en la que el ion bicarbonato actúa como ácido. Un poquito complejo, ¿no? Que actúa como ácido. Aquí está el bicarbonato, va a producir CO2. Aquí el bicarbonato en la B produce ácido carbónico. En la C, el bicarbonato con el OH produce un radical, ¿no? de CO. Y en la D, el bicarbonato se mezcla con una base y produce un radical también oxígeno. Y E dice en todos los casos actúa como ácido. ¿En cuál de ellos actúa como ácido? ¿No? Es acá, ¿no? En la C. El bicarbonato produce agua y este radical de acá, negativo, ¿no? -2. Bueno, eso de acá es química, ¿no? Química que nunca nos van a tomar en los exámenes de admisión, por lo menos a la residencia.